El plexo lumbosacro se va a iniciar de la región lumbar y la región sacra, desde L1 a L5 y de S1 a S3. Esta es la proyección panorámica de la inervación del plexo lumbosacro. Especialmente lo que van a hacer terapia física y terapia ocupacional, es importante que vean cuál es el territorio de este plexo. Cualquier lesión que encuentren ustedes a cualquiera de estos niveles, van a saber qué rama está comprometida. Especialmente si tienen problemas de hernias discales, van a explicarse el origen a qué porción del miembro inferior está comprometiendo esta hernia discal. Y eso lo van a emplear ustedes en su labor diaria. Alguien que vaya a rehabilitación, ya sea de terapia física o terapia ocupacional, ustedes tienen que saber reconocer qué área está comprometida. Entonces, por eso, este es el territorio entonces de los nervios femoral, nervio femoral. ¿A qué músculo lo gobernaba? Al músculo cuádriceps, ¿cierto? Pero había un nervio sensitivo que se originaba desde acá, de la parte interna, y que se iba justamente por el territorio de la vena safena interna, ¿sí? Entonces, pero tanto motoramente como sensitivamente, va a empezar desde acá, sensitivamente toda esta parte, y motor acá lo que gobierna, ahí de músculo, al principal flexor del muslo sobre el abdomen. La porción motora va a hacer que haya compromiso. Si hay una hernia discal, no va a poder elevar el miembro, no va a poder flexionar el miembro. Y sensitivamente, porque empieza primero con la sensibilidad, si hay una lesión, si hay un compromiso de la raíz, primero va a comenzar a presionar la parte sensitiva. Entonces, ahí se me adormece la piedra, se me adormece el pie, la parte interna. Por eso es importante que sepan ustedes cuál es el territorio de L1 y L2, nervio femoral sensitivo. Y acá no puedo levantar, ¿por qué? Porque ya está comprometiendo la parte motora. Cuando se compromete la parte motora ya es más severo, porque ya incapacita al sujeto. Ya no solamente causa dolor, sino lo va a incapacitar, ya no va a poder desplazarse, a poder limitar, va a necesitar ayuda, apoyo, porque no puede elevar el miembro. Y así progresivamente vamos a ir viendo los otros nervios. El nervio ciático, la parte posterior, esto, parte posterior. Ustedes han visto el nervio ciático, ¿a qué músculo gobierna? A todos los músculos de la pantorrilla, ¿no? A los músculos del pie. Entonces, primero va a comprometerse lo sensitivo y después va a ser la parte motora. ¿Cómo se llama el espacio por donde atraviesa una raíz nerviosa entre las vértebras? ¿Cómo? Agujero de conjunción. Ese agujero de conjunción, como el disco perdió volumen, se aplasta. Y entonces
el agujero de confusión también disminuye. Ahí la compresión. ¿Y qué rama primero se compromete? La sensitiva. Y después ya cuando es más seguro, más ahí puede haber hasta amputación de la raíz. Puede haber, digo, no necesariamente todo se va a presentar. Pero cuando hay una hernia del disco severa, ya no hay campo para la rehabilitación, hay que operar, hay que fijar las vértebras para darle espacio a que salga la raíz sin compromiso. ¿Qué músculo era este? Tensor de la fascia lata. Ese nerviecito que sale por debajo de la espina ilíaca anterior superior va a gobernar esta parte. ¿Ya? El nervio femorocutáneo. Y en las partes más superiores es el abdominio genital, la parte interna. ¿Ya? Esta es la parte sensitiva. Inervación entonces del miembro inferior. Vamos a ver el plexo lumbosacro. ¿Dónde se origina el plexo lumbosacro? Hasta el T12, pero el T12 va a ser la raíz para la parte subcostal, el nervio subcostal que termina en el abdomen, pero una ramita va a conformar parte del plexo lumbosacro. En realidad el plexo lumbosacro empezaría desde L1 a L4, pero hay una ramita de L12 que baja para conformar el plexo lumbosacro. Ahí tienen. Esta es la subcostal. ¿Por qué? Por subcostal. ¿Por qué no es intercostal? ¿Por qué? Porque ya no hay otra costilla debajo de ella. No, de la costilla ya no hay otra costilla. Acá era intercostal, pero acá ya no es intercostal, es subcostal. La 12ª raíz torácica. Después viene ya la primera lumbar. Pero parte de la subcostal a la parte intercostal, inguino, ilio inguinal. Ilio porque va a la parte del ilio, e inguinal porque va a venir a la parte superficial. L2, ramas anteriores y ramas posteriores. De la rama posterior va a salir este nerviosito que va al músculo tensor de la fascia lata. Ese que acabamos de ver. Y el gran tronco, este tronco desde L2, L3, L4, va a ser este nervio motor que va al cuádriceps. Y el sensitivo que va a empezar abajo, ¿no? La rama sensitiva. Y el nervio ciático va a venir desde L5, S1, S2, S3, S4. Nervio ciático. Entonces, este gran tronco que le hemos visto en la región glútea. ¿Ya? Eso es la región glútea, este nerviosito. ¿No? Que está bien protegido, está protegido por el glúteo mayor, no por el glúteo mediano ni menor, sino por el glúteo mayor. Superficialmente, y la parte posterior lo está protegiendo al nervio ciático, el glúteo mayor. ¿Y quién le sirve de colchón? ¿Se acuerdan? Uno que nacía acá y se iba a la cresta internocardia, el cuadrado femoral o crural. Hay ramas anteriores, uno que viene por encima del psoas y va a inervar los músculos aductores. ¿Ya? Es el obturador, ese es el nervio obturador que justamente pasa por debajo de la espina, de la rama iliopúbica, con el agujero obturador. Por aquí pasa el nervio y a veces una arteria, la arteria obturatriz.
esa depresión que hay aquí en el agujero obturatriz es para pasar el nervio obturador y la arteria obturatriz. Estas ramas terminales de S2, S3 y es exclusivamente para la región inferior, posterior. Y el último nervio, es el C1, no el cervical 1, sino coxigio 1, es para la margen anal. ¿Ya? No se vayan a equivocar, el C1 a nivel de aquí del plexo lumbosacro es para la inervación de la margen anal. ¿Ya? C1, coxigio 1, no hay coxigio 2 ni 3, solamente es coxigio 1. Una comparación entre el plexo braquial y el plexo lumbosacro. Orígenes parecidos, ¿no? Pero los elementos completamente diferentes. Este viene a ser que va hacia el músculo tensor de la fase lata, el músculo cutáneo. Fémur cutáneo. ¿Ya? Aquí era músculo cutáneo, ¿se acuerdan? Músculo cutáneo, aquí es fémur cutáneo. Y este es el obturador. Está por encima del nervio del músculo psoas. ¿Ya? Encima del músculo psoas está el nervio obturador. Nervio obturador, acá está. Y este grandote que pasa por debajo del ligamento inguinal, el nervio crural o femoral. Entonces sus ramas posteriores van a dar el gran nervio crural o femoral. Las ramas anteriores, el tronco lumbosacro, abajo de la parte inferior, y acá el nervio obturador. ¿Por qué lo vamos a reconocer al nervio obturador? Porque lo vamos a encontrar por encima del músculo psoas. Por encima del músculo psoas, en la parte medial de la pelvis, lo vamos a encontrar ese músculo. ¿Ya? Perdón, ese nervio, el nervio obturador. De acá de las primeras ramas L1 y L2 van a dar los abdómenos genitales. Abdominio genital mayor y este menor, o ilio inguinal. En pelvis vamos a ver este músculo, un abdomen, es el ilio inguinal, y este es el obturador interno, este nerviosito. Lo seguimos por encima del músculo y va a ir por debajo de la rama iliopúbica, en el agujero obturatriz. Cuando estamos en pelvis vamos a ver la inervación de la parte distal del tubo digestivo. ¿Ya? Ahora no nos vamos a ocupar esa porción. Es el nervio crural, femoral, crural, y es el abdómeno. Ese sería el abdómeno genital menor. La parte del femorocutáneo lateral es el que va a pasar por la espina ilíaca antero superior para ir a inervar a quién? Al tensor de la fascia lata. Les he dicho que del femoral va a inervar al sartorio y también al cuádriceps, ¿no? A los aductores, incluyendo al recto interno. ¿Ya? El obturador incluye también la inervación al recto interno. Ese musculito delgadito, el gracilis, también está inervado.
No sé si recuerdan la semana antepasada, el miércoles, tenía dificultad para desplazarme. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Se percataron? Tenía una compresión acá, parece que me había golpeado con algo y tenía comprometido ese musculito. Cuando quería caminar, me dolía. Ya pasó. ¿Por qué duele? Porque tiene la inervación tanto motora como sensitiva. Sensitiva porque es un músculo superficial. Entonces la parte sensitiva comprometida toda la apoteosis del cuádriceps. Por eso me dificulta para desplazar. Cualquier compromiso no era a nivel de lumbar, sino era a nivel superficial. Entonces las primeras ramas se van a quedar dentro del abdomen, tanto el subcostal como los de L1 se van a quedar en el abdomen, máximo hasta la región inguinal, por eso se llama genitocrural o ilioinguinal. Estas ramas iniciales de L1. Ya, el verdadero tronco lumbosacro va a empezar aquí de L2, la que va al miembro inferior. Pero las raíces de T12 y L1 se quedan a nivel del abdomen o llegan a nivel genital. Las ramas anteriores entonces para el nervio obturador. Y las posteriores para el nervio neural, exclusivamente motor y sensitivo, como he dicho, la parte interna del pie. Desde el pie va a estar inervado por el neural. El psoas ilíaco por el nervio neural. No es que el músculo psoas ilíaco sea un solo músculo, son dos músculos. Uno es el psoas, que nace de las astas laterales de las vértebras lumbares. El psoas es mayor y menor. Mayor es el más superior y el menor es el más pequeño y más profundo. ¿Y por qué le llamamos psoas ilíaco? Porque se une el ilíaco que cubre la cara interna del ilíaco, se une con el psoas y se insertan juntos en el trocánter menor. Por eso se llama psoas ilíaco, pero son dos músculos diferentes, ¿ya? El psoas que tiene su origen en el abdomen, en la columna lumbar, y el ilíaco que se inicia en la fosa ilíaca interna. A la inversa de los glúteos mediano y menor, el ilíaco se va a ubicar, va a nacer cubriendo la fosa ilíaca interna. Los glúteos menor y mediano van a cubrir la fosa ilíaca anterosuperior y posterior inferior. Glúteo mediano y glúteo menor, ¿sí? Y los dos van a insertarse en la trocánter mayor. En cambio, el psoas y el ilíaco se van a insertar en el trocánter menor atrás, ¿sí? ¿Cómo ubicamos o cómo nos damos cuenta que está lesionado o está comprometido el nervio psoas? Cuando hay un proceso inflamatorio del peritoneo, de la parte interna del abdomen, se compromete al músculo psoas, especialmente cuando es una apendicitis. Una apendicitis complicada, entonces
De repente alguien no tiene mucha experiencia y dice, a ver, flexiona tu pie. Y, ay, quiere flexionar, le duele. ¿Por qué? Porque está comprometiendo ya la inervación del psoas. Se llama el signo del psoas positivo. Cuando a la flexión del muslo hay dolor, ¿por qué? Porque a veces el apéndice no está acá, no está visible, sino que está en la parte posterior, hace contacto con el psoas, por eso que duele al flexionar la pierna. Signo del psoas positivo. Nervio crural. No puede levantar la pierna, no puede levantar el miembro. ¿Por qué? Porque hay una lesión del nervio. Probablemente se cayó, se volvió la columna lumbar, que está comprometiendo a la parte sensitiva y también la parte motora, por eso que están ayudando a que camine, porque no puede desplazarse. Está comprometido el nervio crural, ¿ya? Porque es el principal músculo de la marcha, ¿no? Para llevar el miembro hacia adelante. En cambio, el glúteo va a llevar el muslo hacia atrás. Los dos son los músculos de la marcha. El cuádriceps para adelante y el glúteo para atrás, ¿ya? Ya está el nervio, ramas, justo las 4 ramas para los 4 fragmentos o para los 4 componentes del cuádriceps. Y el sapén interno, que es el sensitivo, que hemos dicho que ahora se origina. El obturador compromete también al psoas. Por encima del psoas está el nervio obturador. Y es el tronco lumbosacro. Y este va a formar parte ya del nervio ciático. ¿Qué pasa cuando hay una lesión del nervio obturador? El muslo está flácido, está suelto, relajado, ¿ah? Está como una bandera el muslo. No puede unir, no puede aducir al muslo o a la rodilla, porque su principal función del nervio obturador es los aductores, inerva los aductores. Entonces, cuando está comprometido este nervio, el muslo está libre, está plácido, está con una bandereta, está abierto, ¿no? Incapacidad para unir. Puede unir, pero con dolor, con ayuda. Lo normal es que sea enérgico a la unión o la aducción sea enérgica cuando está funcionando normalmente. Pero cuando hay una lesión, hay dolor para unirlo. No puedo unir, no puedo juntar mi rodilla. ¿Por qué los que sufrimos de hernias discales tenemos problemas para la defecación? Porque tenemos que hacer prensa. La prensa abdominal compromete la presión lumbar. Alguien que está con un síndrome de hernia discal no puede defecar, tiene que tomar su analgésico para que pueda evacuar. Si no, no puede evacuar. Haciendo esfuerzo, ¿no? Esa es la prensa que no está haciendo esfuerzo para poder eliminar. Y cuando hay una hernia discal, compromete la presión lumbosacro. El lumbosacro, especialmente el sacro, está comprometiendo la parte distal del tronco. La última raíz nerviosa, que es la licosigia, la 1,
está inervando la parte sensitiva más que todo de la parte anal, ¿ya? El esfínter anal va a estar gobernado por dos elementos: la inervación interna, la intrínseca, está gobernada por el simpático y parasimpático. ¿Qué hace el simpático? Contrae. Y el parasimpático relaja. Entonces, eso depende de la inervación del músculo longitudinal y el músculo circular del tubo digestivo. ¿Quién gobierna eso? El sistema simpático y parasimpático. El simpático contrae y el parasimpático relaja. Alguna vez ustedes han escuchado, es un relajado. Pero otros son más groseros y dicen, es un... Ya lo he dicho como ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque poniendo mal, porque se le escapa. ¿No? Ese es un relajado. Por no insultarlo, por no hacerlo, no te relajes, no te sueltes, ¿no? ¿Quién gobierna la relajación? La dilatación, el parasimpático. Y el simpático es el que ajusta, contrae, ¿ya? Entonces, la parte de la margen anal no lo va a gobernar el parasimpático ni el simpático. Lo que va a gobernar es solamente la sensibilidad, ¿ya? Pero la parte motora del esfínter, eso lo va a gobernar la parte interna, la inervación que surge del parasimpático y el simpático. Una buena potencia, ¿no? La contrae muy bien el parasimpático, está contrayendo ahí y eleva la columna de orina. ¿Por qué? Porque hay una buena contracción de la vejiga, entonces sale un buen chorro. El plexo sacro está comportado entonces también al nervio glúteo superior y glúteo inferior. El glúteo superior, ¿para quién era? Para el glúteo mediano y menor, glúteo superior, ¿ya? Y también los sirve también para mantener el equilibrio en la marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque los músculos, los tres son músculos de la marcha, pero el más potente viene a ser el glúteo mayor. Entonces, ahí está el esfínter anal, ese 5 y ese 1. Pero exclusivamente las ramas simpático y parasimpático. El nervio ciático, miren, pueden hacer directamente ya independientes, dos ramas, la externa y la interna, pero generalmente lo vemos así, en conjunto, un solo nervio y recién en el nivel popliteo se divide. Otras veces lo vemos que el músculo piramidal lo separa ya a los dos nervios ciáticos, al ciático interno y al ciático externo. Hemos visto músculo piramidal que también es atravesado por el nervio ciático. Y eso comprime al nervio y aparenta tener hernias discales. ¿Ah? Eso es por compresión del nervio, del músculo obturador interno. Entonces, por eso hay unos exámenes que se llaman tomografía o resonancia magnética para ver si es problema de músculo o puede ser tumoración también.
una compresión de una tumoración proveniente de próstata puede comprometer al nervio ciático y no necesariamente haber hernia discal. Entonces, para hacer el diagnóstico, primero buscar la sintomatología y de acuerdo a la sintomatología sospechar de que puede ser algo funcional o puede ser algo orgánico. Lo funcional puede pasar o de repente hay que hacer una intervención, pero si es ya orgánico, hay que primero saber cuál es la causa. Siempre hay que pensar mal para acertar. No es que todo lo que a uno le suceda sea malo, pero siempre hay que pensar mal y no decir, no, esto puede ser pasajero, no darle importancia. Al contrario, cualquier cosita mejor hay que magnificarlo para poderlo examinar, para poderlo encontrar. Si uno no piensa que puede ser algo, se le puede escapar hasta la tortuga. Por eso siempre hay que ser, ¿verdad? ¿Qué cosa puede estar comprimido ahí? Puede ser el músculo, puede ser una tumoración, y si uno piensa en tumoración hay que hacer otras preguntas. ¿Tienes problemas para la defecación? ¿Tienes problemas para la micción? Entonces el paciente tiene que ser consciente, tiene que ser real, ¿no? Tiene que decir sí o no. Y de acuerdo a eso, de repente también hay que hacerle un tactito rectal, especialmente si es hombre, ¿no? Si es hombre, pensar que sea una próstata, un prostatismo. Y el prostatismo puede ocasionar problemas de defecación y también de micción. Y un tacto rectal no le hace daño a nadie. Un tacto vaginal no le hace daño a nadie. Pero siempre hay que explicar al paciente por qué se va a hacer eso. Uno hace un tacto y tiene que hacerlo como tal. Si es un tacto vaginal, primero se le pregunta a la persona. Si es una señorita, si uno sospecha que es señorita, bueno, entonces hacemos un tacto rectal. Pero si no, ya he tenido contacto, pues entonces podemos hacer un tacto vaginal, ¿no? ¿Qué evaluamos? Depende de la sintomatología. Al tacto vaginal, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a buscar? Problemas de útero, ¿no? Si es un varón, ¿qué voy a buscar? Problemas de próstata. En mujeres también con un tacto vaginal yo puedo evaluar la vejiga. ¿Por qué? Porque está en la parte anterior. A simple vista puedo ver problemas inflamatorios del meato urinario. Y ya con el tacto ya voy a encontrar dolor. Puede ser cálculos urinarios. Le pediré un examen de orina. En el examen de orina, ¿qué pienso encontrar? Yo pienso que es cálculos. Oxalatos, cristales. ¿No? Puede haber también hematíes. ¿Por qué? Porque el avance del cálculo puede erosionar el urete, puede erosionar la vejiga. Entonces, por algo se piden las cosas, no para ver qué cosa sale. No, uno tiene que dirigir el examen. Estoy buscando tal cosa, en este examen, ¿qué pienso encontrar? Depende de lo que yo he encontrado en mi examen clínico. El resultado del laboratorio va a ser la respuesta a lo que yo estoy pensando. No voy a pedir el examen así a ciegas a ver qué cosa me dice. ¿Qué viste en el laboratorio? ¿Qué me dice el radiólogo? ¿Qué me dice el economista? No, yo tengo que decir qué cosa estoy buscando. Entonces, primero es el examen clínico dirigido a la sintomatología del paciente. De acuerdo a eso ya, entonces pido los exámenes que yo creo conveniente que me van a ayudar a confirmar mi diagnóstico, mi sospecha, pues se llama sospecha clínica, ¿no? Y de acuerdo a eso ya
tiene el tratamiento que merece la persona. Lo que les decía, ¿no? Un dolor a nivel glúteo, puede ser cadera o puede ser piramidal, que está ahí. ¿Ah? El piramidal es el hecho que puede comprometer al nervio ciático. A veces el nervio ciático le hace como si fuese una pinza al músculo piramidal. Nace de dos ramas y se unen después. Entonces hace como una pinza al músculo y el músculo se inflama y eso produce dolor. No del músculo, sino del mismo nervio que está comprimiéndolo al músculo. ¿Ya? Y no pueden marchar, se cuellan porque no tienen resistencia, les duele y les incapacita desplazarse. Es decir, el tren de Lemur, que no puede levantar la pierna. Ahí está. Así. Les duele, o tiene que usar un bastoncito para poderse apoyar. ¿Qué ha pasado? La luxación de cadera o fractura de cadera puede ser. La fractura de cadera es completamente inestable, no puede pararse. Cuando hay fractura, ese sujeto no va a poder desplazarse. El dolor es muy intenso. Así le pongas un bastón, así le pongas un andador, no va a poder desplazarse. Porque tiene que estar con una muleta para evitar posicionarse en ese miembro, porque hay fractura. El glúteo inferior, ¿de dónde se origina entonces? De L1, S2, hasta S2. La parte distal lumbar y las dos ramas del sacro, S1 y S2. ¿De dónde sale la S1? Por encima de S1. Siempre la raíz nerviosa va a salir por encima de la vértebra. ¿Sí? Entonces S1 va a salir entre L5 y S1. Repito, la raíz nerviosa va a salir por encima de la vértebra. O sea, la raíz S1 va a salir entre L5 y S1. ¿Ah? Y la S2 va a salir entre S1 y S2, por encima de S2. La última raíz, entonces, a nivel de la columna, viene a ser la coxigia. Miren el esfínter interno, ¿de dónde va a partir? De acá. Pero estas ramas van a dar las ramas simpáticas. El esfínter lo va a controlar el simpático y el parasimpático lo va a relajar. ¿Para qué sirve? Igualito que la marcha, ¿verdad? No. Está subiendo las escaleras. Eleva el miembro o el cuádriceps y va a retraer hacia abajo, hacia atrás, la región glútea. Uno que tiene una lesión del nervio ciático no va a poder subir escaleras. ¿El superficial cuál será? ¿Qué rama será esta? El cutáneo femoral anterior. Femoral cutáneo posterior. Este es lo típico, ¿no? Que encontremos que el nervio ciático es un solo tronco y aquí el hueco completo recién se va a dividir.
¿Quién estaría por encima? El piramidal, piriforme. Debajo estarían los géminos, superior, inferior, aquí el obturador interno y acá abajo el obturador externo. Todo este paquetito se va a insertar en la fosita digital. El piramidal va directamente al trocante mayor. Los otros 4 van a la fosita digital. Y este cuadrado crural va a la cresta intertrocantera. Aquí, ¿quién es este que cruza? Que viene de acá del sacro y va hacia la línea áspera. Glúteo mayor. Está transeccionada una parte del glúteo mayor, ¿no? Pero acá está la diferencia. Estamos viendo el glúteo mayor ahí. Y una rama del glúteo que son los nervios glúteo mayor, superior y glúteo inferior. Acá para el mediano es este y este es el menor. Y acá para el glúteo mayor que es este. Todo este glúteo mayor es este glúteo inferior. De ahí del glúteo inferior salen los isquiáticos, la rama isquiática para los músculos de la forma. La parte distal llama el nervio peroneo y el nervio tibial. La parte más interna, la parte más interna del nervio ciático va para la parte anterior de la pierna. La parte superficial, la parte más grosera, la parte posterior, la parte profunda. Nervio ciático, el interno es el que va a gobernar a todos los músculos posteriores de la pierna y la planta del pie. Y el superficial o externo va a gobernar la parte lateral de la pierna y también al dorso del pie. Ahí está, aquí están separados, ¿ven? El ciático mayor es este y este es el menor. Este no es una disección, este es un dibujo. Ahí está el piramidal, gémino superior, el gémino inferior. El obturador interno no es tan grande su tendón, por eso te digo que este es un dibujo, no es una pieza anatómica, es un dibujo. Y este es el obturador interno, externo, perdón. Este no es un cuadrado, ¿no? No es un cuadrilátero. Y aquí estamos viendo ahí al fondo, la trocante menor. ¿Quién sería este? La fusión del psoas ilíaco con el psoas o el ilíaco. ¿Quién más se inserta acá? ¿Qué otro musculito se inserta ahí en la trocante menor, aparte del psoas ilíaco? El pectíneo y hay otro más, el aductor menor. El aductor menor también va a insertarse. Ya hemos visto esta imagen. Este es el ilíaco interno. Este es el que va a gobernar a todos los músculos de la región de la pierna y también a de la planta del pie. Ciático profundo, sino que va a cambiar de nombre. Hasta acá se va a llamar ciático, hasta que está en el rombo popliteo. Una vez que pasa el rombo popliteo, ya queda como tibial posterior. Y este ciático popliteo externo que rápidamente se va a convertir en peroneo o tibial anterior. Una vez que atraviesa la membrana interósea o atraviesa la cabeza del peroneo, se va a llamar ya peroneo o tibial anterior. Ojo que les estoy diciendo que puede pasar por debajo de la cabeza
o puede pasar por la membrana interósea. Ya de un poquito externo. Entonces, si va a ir hacia la parte anterior, ¿a quién le va a gobernar? Al tibial posterior. No, si va adelante, va a ir al tibial anterior. ¿A quién más? Al extensor propio del primer cortejo. ¿A quién más? Al extensor común de los dedos. ¿A quién más? También a los peroneos. Por eso se llama peroneo también. Peroneo lateral corto y lateral largo. Y todo este gran nervio, primero son las ramas para los dos gemelos, luego va a haber un musculito pequeño, que este puede ser el plantar delgado, músculo pequeño, pero con un gran tendón. Este tendón se va a asociar con el tendón de Aquiles, o sea que también va a insertarse en el calcáneo, pero se individualiza. No está pegado con otro, sino que se individualiza. Tiene su propio tendoncito. Y este es el sural. El sural, que es superficial, tiene una rama del profundo y otra del superficial. Y eso sería la parte de la región perineal. Aquí en la parte profunda del perineo vamos a ver muy bien el pelvis, pero vamos a adelantar algo. No voy a considerar esto por si acaso en el examen, sino porque vamos a insistir en lo que es pelvis. Pero de todas maneras, como usted es la parte terminal del plexo lumbosacro, vamos a ver, estas son las ramas de C1 y también de S4. ¿A quién va a inervar entonces? A la parte distal, a la parte del ano. ¿Cómo se llama este nervio? Pudendo, nervio pudendo interno. ¿Y la arteria cómo se llamará? Pudendo interno. Esto se utiliza mucho en ginecostetricia. ¿Por qué? Porque puede hacer la episiotomía. Por eso le digo que voy a repetirlo cuando estemos en pelvis. Acá hay un rombo también. Entonces, isquio, estos son los isquios que estamos utilizando, los isquios. Acá está el pubis y acá está el coxis. Un rombo perineal. Y como rombo se divide en dos triángulos, triángulo adelante, el anterior, y el triángulo posterior. El triángulo posterior es igual en hombre y la mujer. ¿Qué cosa hay de elemento? La parte distal del tubo digestivo que termina en el esfínter anal. En hombre y mujer es igual. Varía es el triángulo anterior, genital. Triángulo genital. ¿Ya? En el hombre está conformado lateralmente por músculos cavernosos y en el centro por músculo esponjoso. La inervación es la misma. El nervio, ¿cómo se llama? Entonces tiene sus ramas anteriores que llegan hasta el electrodo, que los labios mayores, y la parte distal posterior que va a la margen anal. ¿Ya? En el caso de la mujer, igual. Pero sí tenemos mucha importancia para hacer una episiotomía. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Tenemos que ubicar la espina ciática. Ubicando la espina ciática, entonces por delante vamos a encontrar al plexo izquierdo, ¿no? Al pudendo, al vamos pudendo. No vamos a bloquear a la arteria, sino vamos a bloquear al nervio pudendo. ¿Por qué? Porque el nervio pudendo está inervando a todo lo que es la margen anal y la margen de la vagina. Entonces, vamos a seccionar a la vagina aquí para ampliar el canal vaginal en el momento de la expulsión.
Perfecto. Otros elementos no voy a mencionar. Esto viene a ser el músculo cuádriceps. Este es un dibujo también para expresar el reflejo de patelar. No es el tendón del cuádriceps, sino el tendón rotuliano. ¿Y qué cosa es el tendón rotuliano? La prolongación de la poderosa del cuádriceps. La poderosa del cuádriceps va a envolver a la rótula y de la rótula emerge este ligamento. Por eso que se llama ligamento rotuliano. Pero en realidad la rótula no tiene ningún elemento que produzca un tendón, porque es un hueso. Hueso sesamoideo, que no tiene contacto con otro hueso. A eso se llama hueso sesamoideo. Entonces, como ese tendón proviene del cuádriceps, pero se está originando de acá de la rótula, se llama tendón rotuliano. Entonces es un dibujo, aquí están uniendo a los cuatro fragmentos y ahí van a unirse formando un tendón que engloba la rótula. Bueno, si hubiera alguna pregunta, encantado de contestarla o de aclarar algo que no esté correcto, que no esté comprendido. Si no, tengo 10 minutos para contestar, para hacer unas preguntas.